Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Superior y Círculo. Vamos a iniciar con la clase. Si bien recuerdan, estamos en la semana de repaso, lo que se ha ido trabajando hasta la semana 5, ¿verdad? Entonces, todo ello vamos a reforzar o realizar un repaso para que ustedes puedan realizar con mayor seguridad su examen de conocimientos que van a realizar o van a brindar la próxima semana. Bien, y en esta imagen yo les he visualizado o se da, ¿no? El caso de una línea de tiempo que abarca los temas, obviamente en este caso de literatura. Justamente puesto esta imagen para que se puedan guiar y también para poderles explicar, porque en su video de exposición tienen que realizarlo, ¿no? Mediante una línea de tiempo. No se preocupen que unos 5 minutos antes de finalizar lo voy a explicar mejor. Bien, entonces nos habíamos quedado o habíamos dicho que vamos a realizar el repaso. ¿Cuál fue el primer tema que habíamos visto? Es el neoclasicismo español. Perdón, el neoclasicismo europeo. Lo que pasa es que me distraigo cuando hay otros estudiantes que van a ingresar y ahí ya me distraigo. Ya, a ver, los acepté. Ya, ahora sí, estudiantes. Entonces, como les vuelvo a recalcar, nuestro primer tema es el neoclasicismo europeo. Bien, que habíamos dicho que este movimiento surge en Francia, que abarca desde el siglo XVII al siglo XVIII. ¿Y cómo es que surge este movimiento en oposición a qué o en contra de qué? Dice, reacciona contra las formas oscuras del barroco. Ah, entonces ya sabemos, surge como una oposición o como que está, por así decirlo, en contra del barroco, ya que el barroco quería el perfeccionamiento de la belleza y utilizaban, por así decirlo, figuras literarias de una manera descontrolada o excesiva. Entonces, con el neoclasicismo lo que se busca es que sean más ordenados, más rígidos, ¿bien? Que ahí sí respetan, por así decirlo, las normas. Mientras que en el barroco lo hicieron, por así decirlo, un poco deliberados, ¿no? Bien. También decimos que este neoclasicismo consiste en un retorno a las artes grecolatinas. Bien. Las reglas clásicas se observan con toda fidelidad y rigurosidad. Seguimos estudiando. Entonces el neoclasicismo, como les digo, son bastantes rígidos, o mejor dicho, una palabra más sencilla, bastante ordenados. Se dejan llevar o trabajan bastante con las reglas clásicas, dice, y con toda fidelidad y rigurosidad. Bien, ahora nos vamos al neoclasicismo francés. Esta es la definición general de manera, por así decirlo, donde surge, ¿no? Europeo. Bien, ahora nos vamos a una parte de ello, y es francés. Y es donde más se ha desarrollado, ¿no? Bueno, habíamos dicho en el contexto histórico que este movimiento se dio con el auge del racionalismo, oculto a la razón. No se olviden del racionalismo, es decir, voy a tomar en cuenta o me dejo llevar por la razón. Bien. Bueno, una consecuencia del racionalismo sería la ilustración, ¿no? Perfeccionamiento o con más cuidados, ¿no? Se dejan aquí influenciar por el racionalismo. Ahí está la ilustración. Bien. Bueno, ya también habíamos visto del despotismo ilustrado, ¿no? Ahí está. Solamente vamos a priorizar o vamos a detallar solamente los rasgos o los datos más importantes estudiantes, ¿ya? No quiero explayarme, como si lo dicen en cada tema.
Bien, entonces ya habíamos dicho dónde surge este neoclasicismo, en oposición al barroco, dice, las reglas clásicas son con toda fidelidad. Nos vamos a las características. Eso sí, ¿qué decimos? Que esta literatura se genera o es que nos brinda o tiene un propósito educativo. Quiere decir que nos quiere enseñar algo, nos quiere dar una moraleja, una enseñanza. A ver, ¿qué más decimos? Absoluta fidelidad al precepto antiguo, profunda admiración por las salas de clase. Aquí, respetan las unidades clásicas, en ese orden, acción, tiempo y lugar, ¿verdad? Mientras que en el barroco lo hacían como a ellos les parecía. Ah, no voy a tomar en cuenta las unidades clásicas o a las reglas. A mí me parece esto. Lo que se había visto en estudiantes en el teatro de Lope de Vega, ¿bien? Y bueno, como última característica, tendencia a expresar modelos universales, no temas personales nacionales. Bueno, estudiantes, lo más puntual de este neoclasicismo es que tiene un propósito educativo y que respetan las unidades clásicas. Eso es lo que tenemos que saber sí o sí del neoclasicismo. Habíamos visto estudiantes en tragedia, ¿no? En tragedia habíamos visto con Jean Racine, con Pierre Corneille. Bien, pero ahora vamos a enfatizar exclusivamente a la comedia francesa porque fue la más representada o la más importante o la más vista, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que manifiesta en la comedia? Se critican las costumbres, se muestran a los personajes con sus vicios, virtudes y defectos. Ahí tenemos al máximo representante Molière. ¿Cuál es su verdadero nombre? Jean-Baptiste Poquelin. ¿Qué podemos decir de este autor? Fue el máximo representante de la comedia, ojo, a ver, el máximo representante de la comedia, pero dice ahí bien claro, neoclásica. Ah, entonces de todo este movimiento fue el más representativo, porque también vamos a ver a Moratín, y él es también el representante de la comedia, ojo, pero en España, no lo vayan a confundir. En cambio, él sí es considerado de todo el movimiento neoclásico. Bien, a ver, ¿qué más podemos decir? Sus principales obras. Tenemos ahí El Avaro, ¿no? Tartufo, Las Preciosas Ridículas, El Médico a Palos, Don Juan, El Misántropo, y hay otras más, ¿no? Porque estas solamente son las más conocidas o las más principales. Bien, estudiantes, recordemos también que Molière, ¿no? Habíamos trabajado su obra El Avaro, es la que más se trabaja en el colegio o en la etapa escolar, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho del avaro? ¿En qué consiste? En que hay el Harpagón, ¿no? Ya él tiene 2 hijos, que sería el caso de Elisa y Cleanto. Él es un señor bastante ambicioso y no quiere compartir con sus hijos, ¿no? Ni siquiera quiere brindarles una parte de sus riquezas. Estos jóvenes querían pedir el permiso de su padre, ya que Elisa estaba enamorado de Valerio, quería contraer o comprometer un matrimonio, y el caso de Cleanto estaba enamorado de Mariana, les había dicho, ¿no? Y el Harpagón fijó sus ojitos en Mariana, ¿verdad? Y como para no estar ahí enfocado en que se niegue rotundamente a la decisión de sus hijos, ¿qué pasó? Le robaron su cofre de oro, ¿no? Por así decirlo. ¿Y quién fue? Flecha en venganza del Harpagón. Bien. Y al final, estudiantes, todo quedó en armonía. Bien. Así que ahora podemos ir a la parte práctica.
Dice, el neoclasicismo surge en y tiene como máximo exponente de la comedia A. Voy a preguntar entonces a su compañero Cruz y Piero Muñoz. Vamos, sus dos compañeritos. Entonces, ¿cuál será la respuesta en la número 1? A ver, Muñoz y Cruz, ¿cuál será la respuesta? Unos segunditos y damos pase a sus demás compañeros. Ahí ya tengo una voluntaria, que es Jayo. Pastor. Muy bien, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el neoclasicismo surge en Francia y el máximo exponente en comedia de todo ese movimiento es Molière. Bien. La número 2. Con respecto al avaro de Molière, señale lo incorrecto. Dice consta de 5 actos. Sí. Flecha sustrae el cofre del avaro. Harpagón despide a Flecha. Mariana está enamorado de Valerio. A ver, ¿cuál es lo incorrecto, estudiantes? Ya les ayudé con la número 1. Entonces, ¿cuál de estas tres es incorrecta? Muy bien, Villacorta. Ya nos ha respondido. Voy anotando a sus compañeros. Muy bien, ¿no? Entonces, Flecha sustrae el cofre del avaro, ¿sí? El Harpagón lo había despedido, ¿no? Por eso Flecha en venganza le roba, lo sustrae. Harpagón despide a Flecha, sí. Mariana está enamorado de Valerio, no. Habíamos dicho que está enamorado de Cleanto. Más bien Valerio es su hermano. Entonces, ya tenemos la incorrecta. Bien. La número 3 dice, no es autor del neoclasicismo francés. A ver, alguien que recuerde. Yo les había mencionado al inicio los dos representantes de la tragedia que se dio en el neoclasicismo. Entonces, ¿cuál de ellos no es? Muy bien, Villacorta y Pastor. Nos dicen Blas Pascal. Claro, él no es autor. Muy bien. Seguimos con la número 4. Obra del escritor francés Racine. Voy a preguntar a González. A ver, estudiante González. Muy bien, ahí tenemos a Dulanto y a Jayo. Me dicen la alternativa B, Andrómaca, ¿no? Muy bien. La número 5, con respecto al neoclasicismo. A ver, las características, estudiantes. Para todos, ¿ya? Para todos. Eminentemente racionalista, tiene una finalidad didáctica, Molière es su máximo exponente. ¿Cuáles son correctas o ciertas? Ya, Villacorta está respondiendo. ¿Alguien más? Me dicen por ahí la 1 y la 2 y la 3 solamente. Ah, todas. La E. A ver, ¿cuál será la respuesta? Todas, estudiantes. Habíamos dicho que aquí
el neoclasicismo está bastante influenciado por la razón, ¿no? Ahí está el apogeo, el auge del racionalismo. Tiene una finalidad didáctica, nos quiere dar una enseñanza, moraleja. Y su máximo representante en comedia es Molière. Bien, eso hemos visto en Francia. Ahora nos vamos a España y tenemos al representante Leandro Fernández de Moratín. ¿Ya? Ahí está España. A ver, ¿qué podemos decir de este autor? Considerado como el maestro de la comedia neoclásica, ojo, pero española. Vuelvo a recalcar como que, en cambio, Molière es de todo el neoclasicismo, ¿bien? Pero en comedia. Características, a ver, algo más resaltante. Pone en escena las costumbres de la burguesía española con afán didáctico, ¿bien? Sus personajes sienten y se comportan como seres reales. A ver, otro más que podemos rescatar. Aparece el personaje que encarna la razón. Ahí está, ¿no? El personaje que nos da, que representa, ¿no? La razón. Y lo vamos a ver, o lo hemos visto ya, ¿no? No vamos a detallarla ahora porque no vamos a explayar mucho. Pero rápidamente, su obra más característica lo hemos visto, el sí de las niñas. Habíamos visto de doña Irene, ¿no? La madre, su hija Francisca o Paquita, ¿bien? A ella la comprometen con un señor de 60 años que es don Diego, ¿bien? Pero Paquita está enamorado de don Carlos, que es el sobrino de don Diego. Y entonces, al final, ¿no? Por así decirlo, ya cuando ellos tuvieron una conversación, Paquita y el señor, ¿no? Adulto, el señor se dio cuenta de que Paquita no estaba contenta con el matrimonio y se dio, por así decirlo, le brindó confianza, a qué se debe, y ya pues se dio cuenta de que ella estaba enamorada de otro hombre, ¿no? Pero y justo era su sobrino. El señor no actuó con amargura, no le dio cólera, más bien le hizo entender, ¿no? Que está en toda su etapa de enamorarse de alguien de su edad, no de un señor como yo. Más bien, el señor, como les digo, representa o evidencia lo racional, se controla, maneja mucho la razón y más bien como que le da una crítica o le llama la atención a la madre. Tu hija no ha querido contraer un matrimonio conmigo, entonces ¿por qué la ibas a obligar a casarse conmigo? Así, ¿no? Bien, entonces estudiantes, ya sabemos, o hemos dicho un repasito, algo sencillo del sí de las niñas. ¿Y por qué se llama la hora el sí de las niñas? Porque las hijas, bueno, en ese caso la hija, Paquita, todo responde sí, 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 sí. Todo lo que dice la mamá lo va a hacer, no se va a negar. Bien. Bueno, estudiantes, nos vamos a la parte práctica, o seguimos, ¿no? El neoclasicismo español surge en el siglo. A ver, vamos entonces con Yáñez y Chávez. El neoclasicismo español, ¿en qué siglo? Ojo, español, ¿en qué siglo surge? Muy bien, Dulanto, en el siglo XVIII. Muy bien, Yáñez. Recuerden, el neoclasicismo surge en el siglo XVII o desde el XVII hasta el XVIII. Pero a España llega a partir, ¿no? En el siglo XVIII recién. Seguimos, la número 2. Leandro Fernández Moratín destacó con su obra El sí de las niñas en el género. A ver, ¿cuál es la respuesta? En el número 2. Voy a preguntar entonces a González, Cruz, Clara Guamán.
Dice, teatral con temas españoles del siglo XVIII, dramático con temas de costumbres españolas, épico con temas dramáticos, lírico con amores de jóvenes y viejos, amoroso con temática española. ¿Cuál es? Género, ¿ah? A ver, habíamos visto en tragedia a Pierre, Corneille y Jean Racine. En comedia hemos visto a Molière y a Moratín. Ya pues, si estoy diciendo tragedia o trágico, estoy diciendo comedia, ¿a qué género pertenece? Ah, muy bien, ¿no? Ahí está, al género dramático, con temas de costumbres españolas, en este caso porque estamos en Moratín, ¿no? Él es de España. Muy bien. Nos vamos a la número 3. En el sí de las niñas, la joven Francisca se ve comprometida por orden de su madre con Don. A ver, ¿cómo se llama la madre? ¿Y cómo se llama el dichoso prometido? O con el que se iba a casar. Ahí está respondiendo Dulanto. A ver, tenemos ahí Anco y Villacorta, ¿no? Muy bien, es el caso, o se trata de Doña Irene y Don Diego. Bien. La número 4, no es personaje del sí de las niñas. A ver, rápidamente, sí, la niña se llama Francisca, o como un apodo, Paquita, pero Francisco no tiene nada que ver aquí. Muy bien, como han respondido sus compañeros. Y nos vamos al romanticismo. ¿Se dan cuenta, estudiantes? A ver, habíamos dicho que el neoclasicismo surge en oposición al barroco. Entonces, primero barroco, luego neoclasicismo. Ahora nos vamos con el romanticismo. Bien, ahí dice, fue un movimiento que se originó en Alemania a finales, pero del siglo ya XVIII. Surge como una reacción al racionalismo, a la ilustración, es decir, al neoclasicismo. Les digo estos datos, estudiantes, que surge una está consecuente, o por así decirlo, en oposición a la otra, para que ustedes puedan elaborar su línea de tiempo. Es algo sencillo, estudiantes. A ver, características del romanticismo habíamos dicho, rechazo total a las reglas del neoclasicismo, es decir, está en contra, pues, del neoclasicismo. Ahí está. Se basa en la subjetividad. ¿Qué decimos? El autor aquí va a fantasear, se deja llevar bastante por su interior, o mejor dicho, por sus sentimientos. Aquí predomina los sentimientos sobre la razón. Bien, ya saben, exaltación del yo. El centro de la escuela romántica fue Alemania. Ahí está, ¿no? Nuevamente repito, pasión sobre la razón. Predominio de los sentimientos sobre la razón. Ahí está. Temas, bueno, aquí nos manifiesta o toma en cuenta, ¿no?, a los valores nacionales, la exaltación de la naturaleza, que participan los sentimientos, o sea, se sienten bastante influenciados o toman en cuenta bastante a la naturaleza, ¿no? Y ellos les sensibiliza y expresa, ¿no?, sus sentimientos, por así decirlo. Predilección por los temas históricos y de corte medieval desarrollados en ambientes exóticos. También toma en cuenta la historia. Bueno, estudiantes, vamos ahora con los representantes. Habíamos dicho que surge en Alemania y vamos a ver con este, proceso, el Sturmdrang, que quiere decir tormenta y pasión, ¿no? Lo vamos a ver en esto con
Werther, en la obra, ¿no? Werther, novela, ahí está. Ya. A ver, en Alemania, en representantes tenemos a Goethe, su obra más reconocida, Werther, ¿no? Novela. Luego tenemos su otra obra que es Fausto, es un drama lírico. Al igual como se inicia el romanticismo con Goethe, también un apoyador sería Friedrich Schiller con su obra Los bandidos, Guillermo Tell. En Francia, estudiantes, tenemos a Víctor Hugo con sus obras Cromwell, Hernani, Los Miserables. En España, que habíamos dicho que el romanticismo llega de manera tardía, ¿bien? Con Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas y leyendas. Y en Estados Unidos, tenemos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias, El Cuervo. Bien, y vamos entonces, estudiantes, a enfatizar luego a Víctor Hugo. Hablaremos un poco más sobre el autor. No vamos aquí de manera general sobre el romanticismo. Dice la número 1, señala lo correcto. A ver, ¿cuál de estos tres enunciados es correcto? Para todos. El Sturm se originó en Francia. Goethe es uno de los iniciadores junto con Schiller. Se opone al neoclasicismo. Es objetivo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, para todos, ¿cuál es incorrecto? Me dicen por ahí. Sí. A ver, la número 4 es incorrecto, ¿no? Pero hay otra más. Ya, a ver, les estoy dando una pista. Ah, muy bien, como ya manifestó ahí su compañero Villacorta y Huancas. Muy bien. Sería la número 1 y 4, porque el Sturm habíamos dicho que surge, hoy se da el inicio del romanticismo en Alemania, ¿no? Con Goethe, su obra Werther. Y decimos la número 4, que es objetivo. No, esto es el realismo. Aquí estamos en romanticismo. Esta no es. Bien, ahí lo tenemos. 2, es característica del romanticismo. A ver, para todos. Muy bien, me dicen por ahí. Ah, fue el alumnito Dulanto. Ya tenemos también ahí a Cruz, Ancuan, Chivilca, Pastor. Es característica, a ver. Predominio, perdón. Dice del sentimiento sobre la razón. Sí. Subjetividad, claro, porque ahí el escritor, ¿no? O el autor va a fantasear, se deja llevar por sus sentimientos, emociones, exaltación del yo. Nacionalismo toma en cuenta o plasma en sus obras, ¿no? Ahí está, a los aspectos o situaciones de su nación. Histórico también toma en cuenta la historia. Muy bien, todas ellas son correctas. Muy bien, como ahí nos había manifestado Villacorta y también su compañerito Dulanto, ¿no? Y nos vamos con la número 3. El romanticismo surge en... A ver, Cruz. El romanticismo, ¿dónde surge? Cuando te preguntan de manera general, se refiere al romanticismo europeo. Ya, ¿dónde? A ver, exclusivamente, ¿dónde nace o surge? Muy bien, Yáñez y Pastor. Habíamos dicho en Alemania, ¿verdad?
La 4 no es un tema del romanticismo. No es tema, dice aquí. Miren, fíjate la 4, o mejor dicho, fíjate la número 2 para que puedas responder la 4. ¿Cuál no es tema del romanticismo? Muy bien, amor a lo científico, no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Y la número 5, obra en la que Goethe presenta a uno de sus personajes pactando con el demonio. A ver si es que se acuerda. Muy bien, ahí está, es Fausto. Muy bien, estudiantes, felicito de que estén muy atentos o hayan repasado en casita y ahora lo respondan con total simpleza, ¿no? Muy bien. Y nos vamos al romanticismo en Francia. Ahí tenemos a Víctor Hugo, ¿no? De manera sencilla o resumida, ¿qué podemos decir? Que en 1827 publica el drama Cromwell, ahí está. ¿Y qué nos quiere decir? Es el manifiesto de los postulados del romanticismo francés. Bien, ahora, esos postulados se pusieron en práctica, ojo, en práctica, al estrenarse el drama Hernán. Entonces, por así decirlo, lo teórico está en Cromwell y la parte práctica en Hernán.